Mario, ¿de dónde viene la fascinación por ese mundo paralelo, oscuro, que está tan presente en tu literatura desde los comienzos, de ese realismo degradado al que te referías al comienzo de esta conversación? Es el descubrimiento, Álvaro, de algo, y es que la ciudad arquetipo del siglo XIX era París. Todas las ciudades querían emularla, parecérsele. Todos los artistas en algún momento querían hacer su peregrinaje obligatorio a la ciudad luz. A comienzos del 20, la ciudad arquetipo es Nueva York, la ciudad patchwork, la ciudad que tiene todas las ciudades dentro de ella, el barrio latino, Chinatown, Little Italy, etc. Entonces Nueva York se convierte en el arquetipo, y ese arquetipo lo vemos en Manhattan Transfer, por ejemplo, de John Dos Passos. Pero finalizando el siglo XX y empezando el XXI, el arquetipo cambió. Ya no es París, o sea, nosotros nunca seremos como París. Al revés, París se va a parecer cada vez más a nosotros. Es decir, inmigrantes, vimos hace unos años 6.000 autos quemados en las afueras, árabes, marroquíes, gente que llega de todas las pelambres y todas las religiones a rebuscarse como puede, y empieza la entropía y empieza el caos. Entonces, ya no es París, ya no es Nueva York, sino es la ciudad tercermundista, lo que los sociólogos llaman las ghost cities o las ciudades fantasmales. Esas ciudades son Bangkok, Ciudad de México, Río de Janeiro, Lima, Bogotá. Entonces, para un narrador, estar ubicado en la ciudad arquetipo es estar ubicado en el futuro. Es un privilegio. No se trata entonces de irse a buscar los viejos rastros de las ciudades decimonónicas, no. Es aceptar que estoy en la proa del barco y que estar en una ciudad, en una ghost city, en una ciudad fantasmal o en una ciudad cáncer o en una ciudad entrópica, me permite vislumbrar hacia dónde nos dirigimos, cómo construir una obra desde ahí. Entonces, mi deseo profundo fue auscultar Bogotá, descender a donde nunca se había descendido narrativamente y dar una temperatura y dar un tono particular de esa ciudad del futuro. Desde el punto de vista estético, ir a buscar como escritor o como artista en esos rincones oscuros donde hay cosas que chocan, ¿qué puede uno encontrar de belleza para transformarlo en literatura ahí? Porque la belleza no está en el qué, la belleza está en el cómo. Eso se nota mucho en la fotografía. No por el hecho de tomar un atardecer muy lindo con unos determinados colores, la fotografía es buena. Yo puedo tomar unas como las fotografías de guerra, como las de Vietnam o como tantas otras que son extraordinarias y maravillosas, aunque lo que esté retratado ahí sea aterrador. Pero la foto vale en su peso, ¿verdad? Por el instante, por la magia, por la luz, por la densidad, por la fuerza, por el instante revelador, porque nos transmite algo de la condición humana que solo en ese segundo en particular nos fue revelado. En la literatura pasa lo mismo. En la literatura se trata del cómo. ¿Cuál es el ritmo que usas? En el caso bogotano se trataba de entender que la ciudad es como una cebolla. Tiene una serie de capas. Y esas capas no son solamente espaciales, son temporales. Es decir, hay indigentes debajo de los puentes barbados con garrotes en la mano haciendo fuego. Y andan en tribus. Los sociólogos llaman a eso factor de prehistoria urbana. Es decir, ahí estamos en la prehistoria. Hay un giro temporal extraño y misterioso y la ciudad permite un portal hacia un mundo prehistórico. De repente te mueves 10 o 20 cuadras, subes a Las Cruces, entras a un galpón como el del Centro Bethesda, y los sábados en las horas de la tarde los pastores están haciendo sanaciones. Y hay una serie de leprosos, mendigos, ciegos, purulentos, que están todos en fila esperando, ¿verdad?, ser sanados. Y con las Biblias en la mano, una comunidad empieza a sanar a todos esos enfermos. Los sociólogos llaman a eso factor de medievalidad urbana. Es decir, se acaba de abrir una puerta e ingresaste a la Edad Media en la mitad de la ciudad contemporánea. Y también te tropiezas muchachos que están metidos en la red, que ya no salen de ahí, que han decidido no salir del cuarto, viven de manera virtual, solo atrapados, y se llaman hikikomoris.
Japón tiene más de 1 millón, pero ya América Latina tiene varios. Entonces, estás en la Edad Media, estás en la prehistoria y estás en el futuro. ¿Cómo narrar eso? Esa es la labor, digamos, de Ese es construir. el reto. Ese es el reto de una obra como la mía. Mario, ¿cómo dosificas el tema de la experiencia personal, de la autobiografía en tu obra? Yo no lo tengo muy claro, yo creo que eso se va dando de una manera natural, a veces estoy muy por fuera, estoy lejos por completo y a veces estoy muy cerca y estoy muy implicado. A veces como los mismos personajes me van indicando los niveles de proximidad. La gente se imagina que por las temáticas a veces yo llevo una vida muy bohemia y demás y es todo lo contrario. Es todo lo contrario, para poder escribir ese tipo de obra yo soy sumamente disciplinado, llevo una vida de deporte, llevo una vida de mucho cuidado porque uno tiene que cuidar la máquina con la que trabaja. Es imposible levantarse a trabajar 8 o 9 horas en una novela enguayabado, pasado de juerga, de fiesta, eso no se puede. Hay que consultar diccionarios, hay que leer en voz alta, hay que reimprimir y volver a revisar el texto 10.000 veces. Escribir es reescribir. ¿Cómo es tu rutina de trabajo? Casi siempre hago ejercicio en las horas de la mañana, muy temprano. Durante muchos años fui nocturno, fui nocturnal, pero ya no, ya pagué los precios de salud, la garganta, las cuerdas vocales se me vieron afectadas por el frío de la madrugada. Entonces ahora soy mucho más matutino, entonces hago ejercicio, que es lo primero para poder soportar los horarios de trabajo. La gente no se imagina que un trabajo como el de narrador implica pues, dolores, la espalda se destruye, la columna se tuerce, uno vive cambiando de asientos, nunca se encuentra uno realmente cómodo. Hay algo que se llama el tubo metacarpiano, que le da a los periodistas también, ¿verdad? Y es una inflamación terrible, muy dolorosa, entonces toca parar cada 45 minutos en el teclado, hundir las manos en agua, masajearse un poquito, volver a encender el cronómetro y volver y trabajar. Entonces esa disciplina es férrea. La narrativa es una milicia, es una labor para sargentos. El tema de Bogotá. Llama la atención que esos escritores a los que hacía referencia ahora, que son contemporáneos tuyos, Santiago Gamboa acaba de publicar una novela que tiene que ver con Bogotá. Una casa en Bogotá. Una casa en Bogotá, que está muy buena. Hace poco Juan Gabriel Vázquez también escribió un texto extraordinario que transcurre en Bogotá. ¿Qué es lo que pasa con Bogotá relacionado con este grupo de escritores? Mira, yo creo que es que Bogotá no había sido elevada a la categoría de ciudad literaria. Bogotá era una ciudad del periodismo. Bogotá era una ciudad de crónica y era una ciudad del narcotráfico. Entonces sucedía esto, sucedía lo otro, las capturas, pero no era un referente literario, como Buenos Aires, por ejemplo, bueno, o Ciudad de México. Uno va a Ciudad de México y ya desde el avión, bajando al DF, tiene uno las páginas de Fuentes inmediatamente en la cabeza. La región más transparente empiezan a recitarla, ¿verdad?, desde el avión. Y lo mismo poetas mexicanos y grandes narradores posteriores a Fuentes. Paco Taibo, por ejemplo, o Elmer Mendoza. En Buenos Aires pasa lo mismo, en México pasa lo mismo, pero en Lima estaba Julio Ramón Ribeiro, en Lima había grandes narradores de Lima. Bogotá no, y Bogotá no por una razón, porque nuestro escritor insigne, ¿verdad?, era costeño, que era Gabo, y Gabo construyó un mundo paralelo que es Macondo. Entonces, en el realismo mágico o en lo real maravilloso, Bogotá se quedó completamente por fuera. Bogotá no tenía un lugar específico dentro del Nobel. Entonces, fuimos internacionalmente reconocidos, fuimos traducidos a miles de lenguas, pero la literatura urbana en realidad se quedó hueca, vacía, y quedó algo pendiente que es un poco de alguna manera la entrada de mi generación, algo que estaba por cubrirse. Y es una aventura extraordinaria. Yo creo que hoy en día Bogotá es un referente literario. Yo me tropiezo a gente que ha venido a Bogotá por las novelas colombianas y eso me parece maravilloso. Hablando de Bogotá, ¿cómo ves la ciudad hoy con lo que ha pasado con los últimos alcaldes, los problemas de corrupción, los traumas que tiene la ciudad? Mencionabas a Mocus, que logró una transformación extraordinaria. Vivimos hace una década un florecimiento de la ciudad. Total. Y hoy en día como que la sensación es de incertidumbre, no sabemos bien para dónde vamos, qué nos espera. Mira, yo creo que
Bogotá tuvo 9 años de esplendor con Mocus y Peñalosa en el centro, porque entendimos bien lo que se llama patrimonio inmaterial. Patrimonio inmaterial son las nuevas medidas de Naciones Unidas. Naciones Unidas no mide ya la riqueza de los pueblos por importación-exportación, por petróleo o por carbón. No, lo mide por tasa de doctorandos, tasa de maestrías, lectura per cápita al año, etcétera. Por eso el presidente Santos dijo en su discurso de Naciones Unidas recientemente, Colombia la más educada, robándose de alguna manera la frase de Sergio Fajardo, que era Medellín la más educada, Antioquia la más educada. La ciudad que heredó esa perspectiva fue Medellín. Medellín tuvo la ventaja de tener a Fajardo, Alonso Salazar, que era un escritor, después, y Gaviria, que continuó con las políticas. Luego han sido 9 años en donde ellos han entendido muy bien que la nueva tasa de la riqueza es la inteligencia. Entonces no importa qué celular tienes, no importa qué ropa usas, no importa qué carro compras. Lo que importa es qué hay en tu cabeza. La verdadera riqueza mundial hoy en día, así lo logra Singapur, así logra el Salto Corea, así lo logra la India, es qué hay en la cabeza. Entonces tenemos que girar hacia allá, tenemos que torcer hacia allá. Y yo creo que hubo los 9 años de esplendor, Medellín enseguida pegó el salto y yo creo que va a ser muy difícil alcanzarla. Estamos a años luz y Bogotá quedó empantanada en una serie de corrupción, carteles, recomendaciones, mafiosos, corruptos, ególatras, y no ha sido posible volver a recuperar a un ilustrado en el poder. Digamos, Petro es un tipo sumamente inteligente, todos sabemos que ha sido el mejor congresista de lejos, pero no ha logrado entender el discurso de Mocus durante los 90 y hemos quedado huérfanos y a la deriva prácticamente. Otra faceta tuya, Mario, ha sido la de profesor de literatura, que has abandonado hace algún tiempo. ¿Qué experiencia te quedó de ese contacto permanente con los jóvenes, del tema de la educación en Colombia? ¿Qué inquietudes te quedaron en el sentido de qué se podría hacer para ser un país educado? Bueno, ya nos hablaste de la lectura. Pero... Claro, yo creo que la literatura es como la gripa. Uno no se lo puede pegar a otro si uno no está contagiado. Y uno de los grandes inconvenientes y los grandes problemas que tiene la educación es que hay una cantidad de gente dando clase que no ama a dar clase. Antes la docencia era un ministerio. Un ministerio significa que es un llamado, es un llamado al que uno tiene que acudir, es que a uno lo han convocado para llegar allá. Y hoy en día es un negocio, hoy en día es una empresa. Desde los años 90 la educación está convertida en una lógica empresarial. Entonces tiene determinados rendimientos, hay que llenar unas planillas, hojas de acreditación, una serie de burocracias y de cosas idiotas. Y en el fondo lo importante se dejó de lado. Y hay que entrar a un salón de clase y hablar de lo que uno ama. Uno no puede transmitir lo que no ama. Entonces, primero hay que estar contagiado, primero hay que tener maestros enamorados de sus temas, de sus temáticas, de sus clases, y ahí pegaríamos el salto indudablemente. Yo creo que estamos en mora, por fortuna hay una cantidad de maestros resistiendo, hay una cantidad de maestros que yo conozco, yo me la paso en colegios y en universidades permanentemente, todo el tiempo hablando sobre estos temas, y por fortuna hay una cantidad de gente resistiendo en trincheras que son muy meritorias, son héroes anónimos, pero también hay una cantidad de gente llenando planillas, entregándole los parciales a los muchachos sin leer y capando clase incluso, porque a veces ni llegan a las clases siquiera, o entrando el primer día y diciendo vamos a hacer exposiciones, repartiéndole exposiciones a unos grupos y zafándose la responsabilidad. Mientras eso continúe, estamos enterrados. Acaba de salir el libro, pero para terminar, Mario, proyectos futuros. Bueno, yo estoy mirando a ver cómo reciben los colombianos Paranormal Colombia, a ver si sienten el aire fresco del que yo hablo, a ver si les parece maravilloso tener otros imaginarios sobre la mesa. Eso me indicará si hago Paranormal 2 o no. Ahí tengo una cantidad de entrevistas y de personajes que me encantaría tratar en un segundo libro, no lo sé, eso depende, eso lo dirán los lectores. Si no, freno acá y entro a la ficción, que es algo que ya tengo muy avanzado, es una novela que tengo muy avanzada y que yo creo que publicaré el año que viene o quizás para la Feria del Libro del 2016, está por verse. Bueno, Mario, fue un placer, un gusto haberte tenido aquí conversando sobre este libro Paranormal Colombia,
y sobre tu visión de la literatura, del periodismo, de la educación y muchas otras cosas. Y claro, de Bogotá. Muchas gracias, Álvaro. Como dije al comienzo, siempre me siento en casa. Muy gentil. Muchas gracias. Palabras más con Álvaro García.